Fueron compartidas 3 lecturas, el Salmo 51, una lectura en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, y otra en el Evangelio de San Juan. Y lo que yo quiero compartir con ustedes en esta noche hace referencia a lo que es la purificación, que tanto se expresa en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Y esa palabra purificación, si buscamos en las concordancias, por ejemplo, de las Biblias, que Dios habla hoy, las de tapa negra, es sinónimo de consagrar, lavar, limpiar y santificar. Y ya ahí podemos ir entendiendo a qué hace referencia la palabra purificar. Y justamente traje el ejemplo este de Levítico, porque nos muestra de qué manera Dios purifica a un enfermo de lepra. Lo limpia. Después que el enfermo justamente tuvo esa enfermedad tan contagiosa que se tenía que apartar del pueblo, ir fuera del campamento para que no se contagiara otra persona, después que era sanado, tenía que salir el sacerdote fuera del campamento para ir a verificar de que el enfermo realmente se hubiera curado, y tenía que ofrecer ofrendas y sacrificios, presentar un animal, derramar la sangre para que Dios lo purificara y para que Dios perdonara sus pecados. Y esto en primer lugar me hace comparar que Cristo fue ese Cordero de Dios que murió fuera de la ciudad. Así como el enfermo de lepra estaba fuera del campamento, apartado, lejos del resto de los israelitas, lejos de la comunidad, nuestro Señor, cuando lo crucificaron, estuvo fuera de la ciudad. Si leemos en Hebreo, capítulos 13, versículos del 11 al 13, nos dice: pues el sumo sacerdote lleva la sangre de los animales al santuario como ofrenda para quitar el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Así también Jesús sufrió la muerte fuera de la ciudad para consagrar al pueblo por medio de su propia sangre. Vayan pues con Jesús fuera del campamento y suframos la misma deshonra que Él sufrió. Jesucristo sufrió fuera del campamento para consagrar a su pueblo por medio de su sangre. Y nuestra salvación, nuestra purificación, quedó sellada por medio de sangre y agua. Esa sangre que nuestro Señor Jesucristo, derramó en la cruz, y ese agua que representa nuestro lavamiento espiritual y que representa la venida del Espíritu Santo, cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, que viene y nos limpia, nos purifica de todos nuestros pecados. Y si leemos también en Éxodo, capítulo 30, versículos del 17 al 21, dice: el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: haz una palangana de bronce con su base del mismo metal, que sirva para lavarse. Ponla entre la tienda del encuentro y el altar, y llénala de agua. Aarón y sus hijos sacaron agua de allí para lavarse las manos y los pies, y se los lavarán cuando entren en la tienda del encuentro, y cuando se acerquen al altar para oficiar y presentar al Señor la ofrenda quemada. Así no morirán, pues para que no mueran deberán lavarse las manos y los pies. Esta será una ley permanente a través de los siglos para Aarón y sus descendientes. Y acá también hay otro ejemplo de que los sacerdotes tenían que purificarse, tenían que lavarse sus manos y sus pies antes de presentarse delante del Señor para oficiar su sacrificio. Entonces, cada uno de nosotros que somos humanos, tenemos que purificarnos, tenemos que limpiar
nuestro espíritu. Antes consistía en limpiar el cuerpo por fuera, pero hoy tenemos que limpiar nuestro espíritu porque somos pecadores y estamos apartados de Dios. Y si no nos purifica nuestro Señor Jesucristo, no podemos estar en la presencia de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y todos tenemos que ser purificados de nuestras maldades. No es que uno o sí, otro no. O sea, todos somos de raza pecadora, todos hemos pecado y estamos en igualdad de condiciones delante de Dios. Todos somos pecadores por el pecado que cometió Adán al principio, que fue desobedecer el mandato que Dios hizo. Desde ahí estamos separados de la presencia de Dios y debemos purificar nuestra alma, nuestro espíritu, para que el Señor nos vea, como dice en la concordancia, nos lave, nos limpie, nos santifique y nos consagre para una vida espiritual plena, gloriosa. Sin esa purificación no podemos honrar y adorar a Dios en espíritu. Y en el Salmo 51 que fue leído, que también es bastante conocido, nos habla justamente de eso. Dice: por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. El salmista le pide al Señor que le borre todas las maldades y que lo lave de su pecado. Y cuando nosotros estábamos en el mundo y no teníamos a Cristo, el pecado nos tenía prisioneros, nos tenía cautivos, no nos dejaba ver con claridad, no nos dejaba entender las cosas que Dios quería, y estábamos mal, la pasábamos mal, no estábamos en paz con el Señor. Estábamos mal, estábamos prisioneros del pecado. Dice: por tu gran ternura borras mis culpas. Qué hermoso es cuando recibimos a Cristo y sentimos el perdón de nuestros pecados. Sabemos que el domingo se decía, el Señor Jesucristo anuló la deuda que había entre el ser humano con Dios. Él lo canceló, el boleto de la deuda que teníamos con el Padre y que nadie podía cumplir, porque ninguno podía cumplir los mandatos y los decretos del Señor. Solamente Jesucristo fue quien cumplió y pagó en esa cruz. Y es liberador cuando el Señor nos perdona nuestra falta y nuestros pecados. Esa mochila del pecado ya no pesa más sobre nosotros. Dice: lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Y acá hay una palabra que el salmista usa, que es reconocer. Reconocer de que somos pecadores. Todo ser humano tiene que reconocer de que es pecador. Si no reconocemos con nuestros labios, con nuestro corazón, de que somos pecadores, el Señor no puede actuar. Al reconocer, estamos dándole la oportunidad al Señor Jesucristo de que Él venga y nos perdone. Si no reconocemos que algo está mal, ¿cómo vamos a cambiar? Si no reconocemos de que hemos sido desobedientes a Dios, ¿cómo podemos esperar su perdón, su reconciliación, su corrección? No podemos. Tenemos que reconocer de que humanamente somos de raza caída y le hemos fallado al Señor. Mi pecado no se borra de mi mente. Y esto también lo decimos siempre. El que nos acusa es el maligno. Él viene todos los días a acusarnos de que somos pecadores, de que hiciste tal cosa, de que hiciste tal otra. Pero el Señor Jesucristo, cuando nos perdonó, se olvidó de toda nuestra falta y nuestros pecados y nunca más se acuerda. Eso es lo que tenemos que pensar, que si el Señor Jesucristo nos perdonó, el maligno puede venir a acusarnos, pero ya nos liberó. El Señor nos dio, por medio de su gracia, el perdón de los pecados y no se acuerda más. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. ¿Cuántas cosas hacemos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O cuántas cosas hacíamos antes de conocer al Señor que no estaban de acuerdo a lo que Dios quería? Múltiples cosas.
haciendo lo malo, lo que tú condenas. Y en este tiempo que corre, donde la maldad cada vez avanza más y donde el mundo va más en contra de lo que Dios quiere, tenemos que meditar y reflexionar cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere y tratar de hacer su voluntad e imitarlo. El Señor espera que nosotros le creamos, que tengamos fe en Él y que le obedezcamos. Y una vez que hayamos creído en Él, obedezcamos al Señor lo que Él nos dice en su palabra, podamos trabajar para el extendimiento de su reino, anunciando y compartiendo las buenas nuevas de salvación, compartiendo el regalo que Dios nos dio a través de Jesucristo y esa purificación que nos hizo el Señor, que nos perdonó, que nos limpió, que nos puso en paz con Él, poder compartirla con más personas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable es tu juicio. En verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. Humanamente somos pecadores y de raza caída desde que nacemos. Por eso cada uno de nosotros tiene o tuvo que reconocer que es pecador y que Jesucristo es el único instrumento de salvación, el único mediador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él es el Cordero perfecto, puro, sin mancha, que cumplió todo lo que Dios le ordenó y que en esa cruz vergonzosa, en esa cruz que dice el Señor, maldito es el que muere colgado en una cruz, que estuvo fuera del campamento, avergonzado, el Señor pagó todas nuestras faltas y nuestros pecados. Y Él nos reconcilió con el Padre. En verdad tú amas el corazón sincero, y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Purifícame con hisopo. El salmista le pide que el Señor lo limpie, lo purifique con hisopo, y quedaré, dice, limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Siempre hacemos alusión a este versículo. El Señor cuando nos limpia, quedamos más blancos que la nieve. Nuestro corazón está oscurecido cuando estamos lejos del Señor, pero cuando nos acercamos a Él, cuando tenemos ese encuentro personal con el Señor, que Él nos redime, nuestro corazón, nuestra vida se vuelve blanca, más blanca que la nieve. Y todos necesitamos lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero para poder ir a vivir a esas moradas eternas. Ninguno de nosotros, ni ninguna persona puede estar delante de ese Dios, entrar a esas moradas eternas sin haber reconocido, sin haber aceptado a Jesucristo. Lléname de gozo y de alegría, alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Y muchas veces nos sentimos quebrantados por el Señor, pero el Señor muchas veces nos quebranta para después llenarnos de alegría, para poder moldearnos, para poder corregirnos, para poder ayudarnos a entender cuál es la voluntad del Señor y a estar con nosotros en su presencia. Dice, aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y a los pecadores se vuelvan a ti. Y el 17 dice, las ofrendas de Dios son un espíritu dolido, tú nos desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazo. Esa es la única ofrenda que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Un espíritu dolido, pobre, humilde, que reconozca la grandeza de Dios. Y Él no rechaza, dice, un corazón hecho pedazo. Aunque nuestro corazón esté dolido, esté triste, esté desvanecido, desfallecido, vayamos al Señor en humildad y pidámosle que Él nos fortalezca, para que Él nos dé y nos ayude y glorifiquemos eternamente a ese Dios.
en Primera de Pedro, (3:21), dice: y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, y al que han quedado sujetos los ángeles y demás seres espirituales que tienen autoridad y poder. Nos habla del bautismo. Si leemos en el Evangelio, cuando vino Juan el Bautista, antes de que el Señor Jesucristo venga a este mundo, Juan el Bautista bautizaba con agua e invitaba a la gente que se arrepiente y que se volviera a Dios. Nosotros hoy el bautismo, que sabemos que es el verdadero y el que nos presenta delante de Dios, justificado de nuestras faltas, es creerle al Señor Jesucristo, y el bautismo el Señor lo hace por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo que manda a Jesucristo cuando nosotros le creemos y le reconocemos. Y por medio de ese Espíritu Santo somos sellados como propiedad de Dios. Y es la garantía de todas las cosas y de todas las promesas que el Señor nos deja en la Biblia. El Espíritu Santo es la garantía de la herencia que vamos a recibir. Todos los que creemos en Jesucristo tenemos la esperanza de que cuando Él aparezca en las nubes, nosotros vamos a volar para ir a reunirnos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Y el Señor nos va a llevar a vivir a esas moradas eternas para siempre. Si leemos en el Evangelio de San Juan, que habla de que Jesucristo purifica el templo, antes leíamos se compartía la lectura en Levítico de cómo purificar a un enfermo de lepra, y acá el Señor habla de que purifica el templo. Y la purificación, antes de la purificación podemos entender que estamos sucios, estamos impuros, que no estamos en condiciones de estar delante de ese Dios santo, puro, sin mancha. Nuestros pecados, nuestra falta, nuestras impurezas nos impiden estar delante de ese Dios. Por eso los sacerdotes se tenían que lavar, por eso el enfermo de lepra cuando se curaba tenía que presentarse al sacerdote para que se lavara, se ofreciera el sacrificio, para que quedara limpio realmente y pudiera volver a compartir con el pueblo la vida, digamos, social. Y el cristiano es igual. Cuando no tenemos a Cristo, hay cosas espirituales que no podemos compartir. Cuando no tenemos a Cristo, no podemos gozar de los beneficios plenos de ser cristianos. Por eso tenemos que ser purificados primero, para después sí ser parte de la iglesia de Cristo, ser parte del pueblo de Dios, ser parte de los hijos de Dios y de ese cuerpo que decimos siempre, que es la iglesia, donde nuestro Señor Jesucristo es la cabeza. Y todos tenemos que rendirle nuestro honor a Él y a aprender y enseñar a obedecer todo lo que Dios quiere. Y en esta parte del Evangelio de San Juan, dice: como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y se encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se cambiaba el dinero a la gente. El Señor fue al templo y se encontró con vendedores de bueyes, ovejas, palomas, y los que estaban sentados en los puestos donde se cambiaba el dinero para que la gente pudiera comprar los animales para ofrecer los sacrificios que Dios Padre había mandado que se hicieran. Al verlo, Jesús tomó una cuerda, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. El Señor Jesús se enojó al ver cómo estaba la casa de oración, el templo del Señor, porque ya no era lo que Dios quería, sino que se había convertido en un mercado, donde compraban, vendían
Y era más importante eso que lo que Dios quería y lo que Dios esperaba de la gente. Y acá nos enseña que tenemos que tener cuidado de que no nos volvamos tan religiosos, tan cristianos que parece que somos, y que nuestro corazón y nuestra vida se vuelva insensible. Se vuelve insensible a las cosas que Dios quiere, se vuelve insensible a otras personas. Nos manda el Señor a que tengamos corazones dispuestos. Él nos toca nuestro corazón y tenemos que ser sensibles a su palabra, a escuchar a un hermano, a atender a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. A eso nos llama el Señor, a predicar su palabra. No que seamos religiosos como eran estos en el templo y que se habían apartado. Su corazón estaba lejos del Señor y de lo que Dios quería. Y fíjense cómo se enojó el Señor Jesucristo, que agarró un látigo y empezó a sacarlos del lugar, y dice: no hagan un mercado de la casa de mi Padre. No hagamos un negocio, un mercado de la casa de Dios, con las cosas de Dios. Esta congregación también insiste muchas veces en decir: no hagamos negocio en la iglesia o con las cosas de Dios. Tengamos cuidado, seamos respetuosos de lo que Dios quiere. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consume el celo por tu casa. Me consume el celo por tu casa. Y así nos tiene que también consumir a cada uno de nosotros el celo por las cosas de Dios, por el templo de Dios. Y ahí entramos en otro punto. El templo de Dios hoy es cada uno de nosotros. Porque cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo a morar a nosotros. Cada uno de nosotros es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo. Y tenemos que ser celosos con nuestro cuerpo, tenemos que cuidarlo, tenemos que amarlo. Y también cuidar, amar, respetar, no maltratar al templo de Dios, que es la iglesia. No estas cuatro paredes, sino cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que es parte de la iglesia de Dios y que es cuerpo de su iglesia, del cuerpo de Cristo, y que es templo, lo tenemos que cuidar y ser celosos. Los judíos le preguntaron: ¿qué prueba me das de tu autoridad para hacer esto? Jesús le contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, ¿y tú en 3 días lo vas a levantar? Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo, y por eso cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Y ahí los judíos lo pusieron a prueba al Señor y le pidieron que les dé alguna, o con qué autoridad hacía eso de correr a los mercaderes del templo. Y Jesús le contestó: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Claro, pensaron que hablaba del templo físico que había en Jerusalén, de la construcción, pero Dios se refería a su propio cuerpo, que en 3 días iba a estar sepultado y al tercer día iba a resucitar. Y cuando el Señor Jesucristo resucitó y se le presentó de vuelta a sus discípulos, a sus seguidores, ellos entendieron esta porción de las Escrituras. Si leemos en Santiago 4, del 5 al 10, una vez que hemos sido purificados de todos nuestros pecados y que nos hemos puesto en paz con nuestro Señor, estamos limpios, dice: del 5 al 10, dice: por algo dice la Escritura, Dios ama celosamente el Espíritu que ha puesto dentro de nosotros, pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice: Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Sométanse pues a Dios y resistan al diablo, y éste huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos pecadores,
purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Aflíjanse y lloren, que su risa se cambie en lágrimas y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los enaltecerá. Acá nos manda de que, nos dice otra vez que el Señor ama celosamente el Espíritu que ha puesto en nosotros, y que nos humillemos y que resistamos al diablo para que éste huya de nosotros. No se puede, como dice en esta porción de la Escritura, amar al mundo y a Dios a la vez. O sea, van en contra. Lo que el mundo ofrece, lo que el maligno ofrece en este mundo, va en contra de lo que el Señor quiere. Y nos manda que nos humillemos delante del Señor y Él nos enaltecerá. En la semana se compartía en el grupo de preguntas bíblicas que no es lo mismo creer que no creer en el Señor. Hoy parece que sí, hoy parece que es lo mismo, pero cuando el Señor Jesucristo aparezca en las nubes, ahí se va a ver claramente de que no era lo mismo. No es lo mismo aceptar hoy a Jesucristo, purificarnos, lavarnos, limpiarnos con su sangre y con ese agua, que no hacerlo. Y por último, en Primera de Pedro, del 22 al 25, nos dice: ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad, han purificado sus almas para amar sinceramente a los hermanos. Al obedecer a Cristo, hemos purificado, dice, nuestras almas, para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Por lo tanto, abandonen toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia, y toda clase de chisme, y como niños recién nacidos, busque con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, si es que realmente han llegado a darse cuenta de que el Señor es bueno. Una vez que hemos creído y aceptado la verdad que hay en Jesucristo, estamos purificados y preparados, dice, para amar realmente a nuestros hermanos. Y tenemos que hacerlo con un corazón puro y con todas nuestras fuerzas. Puro y con todas nuestras fuerzas. De esa manera nos llama el Señor a que nos amemos. Y hemos nacido, dice, no de padre y madre humano, sino del Espíritu. Cuando creemos en Jesucristo, nacemos nuevamente espiritualmente. Y a partir de ahí arranca nuestra vida y nuestra relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Hemos nacido de vuelta, dice, de la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Y en el último versículo dice: busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, si es que realmente han llegado a darse cuenta de que el Señor es bueno. Esa leche que debemos buscar con ansia, la encontramos en la palabra del Señor, que es la Biblia, que permanece para siempre, que es pura, que es santa y que nos instruye y nos guía para nuestra vida espiritual y también humana. Con ansias debemos buscar la sabiduría que viene de Dios, si es que hemos llegado a entender de que nuestro Señor es bueno. Nuestro Señor es el único bueno, no hay otro bueno fuera de Él. Y Él hizo todo para nuestra salvación. Él hizo todo para purificarnos, consagrarnos y limpiarnos de todas nuestras maldades y nuestras manchas. Si creemos en Jesucristo, le somos fieles, no hay ningún pecado que nos pueda apartar e impedir llegar libremente a esas moradas eternas. El Señor Jesucristo, después de haber resucitado, se sentó a la derecha de Dios Padre y desde ahí intercede por cada uno de nosotros. Él nos está esperando a que cada uno de nosotros tome esa decisión y permanezca firme. La decisión la hemos tomado, predicamos libremente
y queremos compartir con más personas que Jesucristo es nuestro Señor, es el Rey de Reyes, y queremos compartir ese Evangelio para que más personas puedan conocerlo, puedan aceptarlo y liberarse de la opresión que el pecado y el maligno lo tiene al mundo dominado. Compartamos ese regalo que el Señor nos hizo en Jesucristo, esa dicha que tenemos, y seamos cristianos sensibles. No seamos cristianos duros o tan religiosos que nos apartemos de lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Mantengámonos firmes, pero siempre pidámosle al Señor que toque nuestro corazón y que nos haga sensibles para poder entender qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por estas porciones de tu palabra que hemos podido leer, que hemos podido compartir. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser imitadores de Cristo en todo momento, que tú nos ayudes a imitar su conducta, y te agradecemos por todo lo que Él hizo en la cruz, Señor, porque Él nos regala vida eterna, porque Él nos lleva a esas moradas eternas para poder disfrutar y vivir eternamente junto a ti. Alabado sea, Señor, tu nombre, hoy y siempre. Bendice, Señor, esta congregación, bendice, Señor, las actividades, y te agradecemos, Señor, porque podemos abrir las puertas de este lugar libremente para anunciar el Evangelio de Jesucristo. En el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús.